Buenos días, profe. Buenos días. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿No nos van a hacer más de esas Prueba pruebas chica. chicas? ¿Mm? Sí, la profe Katy tiene que hacer una prueba chica de dorso-cuello, que yo creo que lo más probable, por los contenidos más frescos, va a ser de elementos vasculares, nerviosos y vísceras de cuello. Pero se los tiene que comunicar ella. Yo estoy anticipando lo que va a venir. Ustedes van a tener clases con ella el día miércoles. De ahí probablemente les va a comunicar que tienen una prueba chica, yo creo que la próxima semana. No sé cuándo hay descanso para ustedes. La semana del 6, si no me equivoco. Eso No, es la la... próxima semana salud mental. Ah, ya, entonces con ella se tienen que poner de acuerdo para una prueba chica. Le vuelvo a repetir, los contenidos probablemente van a hacer eso, pero se los tiene que confirmar ella. Y el día y la hora también de común acuerdo con ustedes. Ahora, si quieren una prueba chica de columna vertebral, músculos de dorso y cuello y articulaciones de columna, es tema a conversar. Yo sugiero que sea de vasos, nervios y vísceras de cuello. Pero eso lo conversan con la profe Catherine. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, buenos días. La clase de hoy corresponde a la continuación de los elementos que corresponden a la inervación dispuesta a nivel fundamentalmente de la cabeza. En la clase anterior habíamos visto los nervios parescraniales correspondientes del 1 hasta el número 6 y hoy día vamos a continuar entonces con el 7, con el 8, con el 9 y con el número 12, recordando que el número 11, accesorio espinal, tiene fundamentalmente su recorrido dentro de lo que es el cuello para poder inervar el esternocleidomastoideo y al trapecio. Y el par craneal número 10, el nervio vago, tiene un recorrido en el sector mayoritariamente del cuello, del tórax, del abdomen medio y alto. También tiene su participación en cabeza, pero fundamentalmente en lo que corresponde al sector del pabellón auricular, que lo vamos a ver en un compartimento especial que corresponde al sistema de la audición. Entonces, la clase de hoy corresponde a la inervación de los pares craneales número 7, facial, número 8, vestíbulo coclear, número 9, glosofaringio y número 12, o nervio hipogloso. Como siempre y una vez más, se quedó pegado el computador. Vamos a tener que esperar algunos segundos, espero que no sean minutos, para poder avanzar. Entonces, comenzamos la clase describiendo los pares craneales correspondientes al facial, al vestíbulo coclear, al glosofaringio y al nervio hipogloso. La correspondiente emergencia del nervio facial, que aquí lo vemos en un esquema general, tiene muchas funciones asociadas, tiene funciones motoras voluntarias, ya lo recuerdan ustedes cuando habíamos descrito algo de la emergencia a través del canal del nervio facial o estilomastoideo, que se podían producir parálisis de este nervio que afectaban fundamentalmente a los músculos de la expresión. Hoy día vamos a ver que es mucho más que el control de los músculos de la expresión, sino que además este nervio tiene funciones parasimpáticas asociadas al control de algunas glándulas dispuestas en el sector de la cabeza, la glándula lagrimal,
las glándulas de la mucosa nasal, un par de glándulas salivales que están asociadas a la cavidad oral, que controla además de eso las sensaciones específicas para los 2/3 anteriores de la lengua, lo que tiene que ver con el gusto. Todo eso involucra entonces a la función del nervio facial, y cuando este nervio se encuentra alterado, paralizado, se producen no solamente la alteración de los músculos de la expresión, sino que esas otras funciones asociadas a él. El nervio facial, una vez que sale a partir del tronco encefálico, materia de neuroanatomía, se dirige lateralmente para poder enfrentar el poro acústico interno, el conducto auditivo interno, que esquemáticamente está representado aquí. Presenta unas láminas óseas dispuestas en el sentido vertical y otras en el sentido horizontal, que lo que hacen es organizar el conducto auditivo interno en 4 elementos, 4 espacios, 4 cuadrantes, para que se dispongan dentro de cada uno de estos cuadrantes elementos vasculares y elementos de tipo nervioso. Estamos viendo el poro acústico interno del lado izquierdo, por lo tanto, este sector corresponde al sector anterior, esto corresponde al sector posterior, la porción cefálica y la porción caudal. El poro acústico interno del lado izquierdo. Y en el cuadrante anterior y superior se ubica el nervio facial, tanto el componente motor como el componente sensitivo, que se denomina nervio intermediario de Reisberg, o también ustedes lo van a encontrar como séptimo bis. Esa es la parte sensitiva, esta es la parte motora, y no lo hacen solo, sino que lo hacen acompañado de una arteria que se denomina la arteria auditiva interna, el cuadrante anterior y superior. En el cuadrante anterior e inferior viene uno de los componentes del octavo par craneal, que recordemos que el nombre de este nervio es vestíbulo coclear. La parte coclear se encarga de la sensación de tipo auditiva, ese está ubicado en el cuadrante anterior e inferior, mientras que en los dos cuadrantes posteriores, tanto en el superior como en el inferior, vienen los componentes del nervio vestibular, tanto para el equilibrio de tipo estático como para el equilibrio de tipo dinámico, lo que corresponde entonces a la parte vestibular de este octavo par craneal. Si se llega a producir una inflamación del conducto auditivo interno, viral, bacteriana, de tipo traumática o cualquiera sea el elemento que cause la inflamación del conducto auditivo interno, puede haber un problema de nervio facial, un problema de audición a través de la parte coclear o un problema de equilibrio estático-dinámico a través del componente de tipo vestibular. Una vez que el séptimo par craneal y el octavo par craneal se introducen a través del conducto auditivo interno dentro de la porción petrosal temporal, cada uno de ellos tiene un recorrido distinto, un recorrido especial, se separa. Y aquí lo podemos ver. Esto corresponde entonces al poro acústico interno o meato acústico interno. Aquí están los dos nervios, lo correspondiente al nervio facial, que es este elemento que viene dispuesto aquí. Aquí ya tiene un recorrido que es completamente distinto al octavo par craneal, y vemos al octavo par craneal con un componente vestibular para el equilibrio estático y dinámico, y un componente coclear que es para la parte auditiva del octavo par craneal. El nervio facial, que es el que nos preocupa ahora, tiene un recorrido que es horizontal hacia la parte lateral. Después lo que hace es un cambio de dirección, se va hacia la parte posterior y después vuelve a cambiar de dirección y se va hacia la parte caudal, realizando el recorrido en el interior del canal del nervio facial o estilo mastoideo. En este primer cambio de dirección de la porción horizontal y después hacia la porción dorsal, hay un ganglio asociado al séptimo par craneal, que como se produce un ángulo por el cambio de dirección, ese ganglio se denomina geniculado. Geni significa rodilla.
El ganglio geniculado corresponde a una agrupación de somas neuronales de tipo sensitivos que le corresponden al séptimo par craneal. Ese es el recorrido dentro de la porción intrapetrosa del temporal. Aquí lo tenemos entonces saliendo desde el tronco encefálico, lateralmente, después hace un cambio de dirección, se produce su recorrido dentro de la porción petrosa, un cambio de dirección, ganglio geniculado, después se va hacia la posición caudal, dentro del canal del nervio facial, y finalmente lo tenemos en la parte externa a nivel de la base de cráneo, en donde comienza a dar sus ramas de distribución. Dentro de lo que corresponde al oído medio, este nervio también tiene una participación que la vamos a observar cuando analicemos el compartimento correspondiente al oído medio, al sistema de la audición. Esta es una distribución de las funciones motoras voluntarias dispuesta para los músculos de la expresión. Estos son los nervios para los músculos de la expresión. Estos son los nervios también dispuestos para lo que corresponde al vientre posterior del músculo digástrico, para el músculo estiloioideo, para lo que corresponde al control del músculo occipital, los músculos auriculares. Este es el ganglio geniculado, la función visceromotora parasimpática, que viene integrada, no viene directamente pasando por el ganglio tiene neuronas sensitivas, lo que hace el facial es simplemente pasar sus fibras, incorporarlas a través de un nervio petroso mayor, que está en la parte superficial de la porción petrosa del temporal, llega a otro ganglio que está en la fosa térico-palatina, y a partir de ahí el nervio facial incorpora fibras visceromotoras a través de una rama del nervio maxilar que se denomina cigomática temporal, logra incorporar sus axones a la glándula lagrimal para poder aumentar la producción de su secreción. No conforme con eso, también el nervio facial incorpora fibras hacia los nervios nasales, nasopalatino, los nasales laterales, posteriores, superiores, medios e inferiores, para poder estimular las glándulas de la mucosa nasal. El nervio maxilar se encarga de controlar sensitivamente lo que corresponde a la mucosa nasal, sin embargo, parasimpáticamente, el nervio que estimula la producción de la mucosidad nasal tiene que ver con el nervio facial. También a través de un nervio que se denomina la cuerda del tímpano, porque se devuelve al oído medio y se incorpora al nervio lingual, que recordemos que es una rama del quinto par craneal. Como nervio lingual del quinto par craneal se encarga de controlar la sensibilidad general de los 2/3 anteriores de la mucosa lingual: frío, calor, dolor, vibración, tacto fino, tacto grueso. Sin embargo, el facial, a través de este nervio, que es la cuerda del tímpano, se aprovecha del quinto par craneal una vez más, incorpora fibras de tipo parasimpática que lo que hacen es llegar a un ganglio parasimpático que se denomina ganglio submandibular, para controlar el aumento, la producción de saliva de la glándula submandibular y de la glándula sublingual. También hay una relación importante del nervio facial con otra de las glándulas salivales, la más grande de todas, que es la glándula parótida, pero no es una relación de tipo funcional, sino que es una relación morfológica, anatómica, topográfica. El nervio facial y su tronco principal pasan a través de la glándula parótida y comienzan a dar sus ramas de distribución para los músculos de la expresión. Entonces, esta relación morfológica es importante en el caso de una parotiditis, en el caso de una papera. Si se inflama la glándula, compromete el nervio que va pasando en la parte profunda de él. Y además existe un pequeño músculo que se denomina el músculo del estapedio. Probablemente el estapedio no les dice mucho como nombre, es el nombre de la nómina anatómica para lo que clásicamente es denominado el hueso del estribo.
En el oído medio hay 3 huesos pequeños que se denominan clásicamente el martillo, el estribo y el yunque. Martillo, yunque y estribo. Sin embargo, la nómina anatómica le ha cambiado los nombres. El martillo se llama actualmente mayo, el yunque se denomina incus y el estribo se denomina actualmente el estapedio. El nervio facial no solamente controla los músculos de la expresión, no solamente controla al vientre posterior del digástrico y el estiloyoidio, sino que también controla a un músculo que tiene que frenar los movimientos del estribo y que se denomina el músculo del estapedio, o también es aceptado el músculo del estribo o estapedio. Esa es la presentación general del séptimo par craneal. Entonces, una vez que el tronco principal del nervio facial aparece en el canal estilomastoideo, se dirige hacia la parte anterior y pasando por delante y por debajo del pabellón auricular, se mete dentro de la glándula parótida, lo vuelvo a repetir, es una relación morfológica, topográfica, pero no tiene que ver funcionalmente con él. El nervio facial dentro de la glándula, esta es una vista lateral, esta es una vista de la parte superior, esta es parte de la rama de la mandíbula. Aquí tenemos el tronco principal del nervio facial, que se divide en el interior de la glándula en 2 troncos principales. Un tronco superior, que se denomina temporofacial, y un tronco inferior, que se denomina cérvico-facial. Cuando ya van hacia la parte anterior y se disponen a salir de la glándula parótida, da sus ramas terminales. La rama terminal, que sale del tronco temporofacial y que va hacia la posición superior de la cabeza en la parte anterior, se denomina rama temporal. No tiene que ver con la inervación motora del músculo temporal, es una rama que se dirige hacia la posición de la región frontal. Por lo tanto, esta es la que va a inervar al músculo frontal, al músculo superciliar, a la parte superior del orbicular de los párpados. Por eso es que tiene varias ramas de distribución. Después aparece una segunda rama, que es esta, que se denomina la rama cigomática. Si bien es cierto, se produce una anastomosis, la rama cigomática sigue el trayecto del hueso cigomático y va dispuesto para músculos que están en la región orbitaria, pero correspondiente al párpado inferior. De tal manera que esta es la rama responsable de controlar a los músculos cigomáticos, de controlar al orbicular de los párpados en su porción inferior, al prócer o piramidal de la nariz. De la rama cérvico-facial aparece una rama que es la más caudal de todas, que está dispuesta para la región del cuello, y esta es la rama cervical, para controlar al músculo platisma. Aparece una rama inmediatamente superior a la rama cervical que va por el contorno del cuerpo de la mandíbula. Esta es la rama marginal de la mandíbula. Esta es la rama responsable de controlar a cada uno de los músculos de la expresión que tienen que ver con sensaciones de tristeza, de angustia, de depresión. El depresor del ángulo, el depresor del labio, el bórlado mental son de responsabilidad del nervio marginal de la mandíbula. Y entre el nervio marginal de la mandíbula y el nervio cigomático se produce una anastomosis importante que da la quinta rama, que se denomina la rama bucal o el nervio bucal. La rama bucal o el nervio bucal se produce entonces como una anastomosis de la rama cigomática o del nervio cigomático y de la rama marginal de la mandíbula. Y esta rama bucal es motora. Recordemos que el nervio mandibular también tenía un componente que se llamaba nervio bucal, pero era sensitivo para la mucosa interna correspondiente a la cavidad oral, en la posición de las mejillas, pero también para la piel de la parte externa. Ese es el trigémino. La rama bucal o nervio bucal del par craneal número 7, del nervio facial, es una rama motora para el risorio, para el buccinador y los músculos asociados al labio superior. El elevador del ángulo, el elevador del labio superior, el depresor del septo nasal, para los que están en la posición de la región geniana.
Entonces tenemos la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, el nervio marginal de la mandíbula y la rama cervical. Se pueden llamar ramas o nervios con sus respectivos nombres. Antes de entrar a la parótida, emite una rama que va hacia la posición del pabellón auricular y se denomina nervio auricular posterior, para los músculos dispuestos alrededor del pabellón auricular, el preauricular, el supraauricular, el retroauricular. Y también emite una rama que va hacia la parte inferior y que está dispuesta para controlar al vientre posterior del digástrico y al músculo estiloioideo. Generalmente son estas ramas las que se ven afectadas entonces en una parálisis facial periférica, un atrapamiento a nivel del recorrido que tiene dentro del canal del nervio facial o estilomastoideo puede provocar entonces una disfunción motora, sensitiva y visceromotora asociadas a las funciones de este séptimo par craneal, con diferentes colores y asociados entonces a los territorios musculares de lo que ellas tienen que controlar. La de color verde es el nervio temporal, de color entre violeta y rosado, lo que corresponde al nervio cigomático, de color amarillo, lo que corresponde al nervio bucal, la región de las mejillas, motora, de color celeste, la rama marginal de la mandíbula, y finalmente de un color verde más claro, lo que corresponde a la rama cervical. Sus dos troncos principales que se dividen dentro de la parótida, la rama temporofacial y la rama cervicofacial. Recordemos que el nervio facial entonces tiene una función para poder controlar a cada uno de los músculos de la expresión que mueven piel dispuesta en el sector de la cara y a un músculo dispuesto en la piel del sector correspondiente al cuello, para poder expresar, manifestar sensaciones que tienen que ver con alegría, con tristeza, con asombro, con miedo, con todo lo que nosotros podemos expresar a través de los gestos. Hay una enfermedad que es la enfermedad de Parkinson, en la cual se produce una rigidez de todos los músculos en las etapas finales y estos pacientes no pueden expresar sus sentimientos a través de los gestos de la expresión. Pueden estarse riendo, pueden tener mucha tristeza, pero los músculos de la expresión no pueden funcionar de manera eficiente. El nervio facial, además de eso, está asociado a un control de tipo parasimpático. El nervio facial tiene dos ganglios parasimpáticos que están asociados a su recorrido y algunos de estos ganglios parasimpáticos están asociados al recorrido de otros nervios. Si ustedes se recuerdan, había un ganglio térico-palatino que estaba pegado morfológicamente en la fosa térico-palatina al nervio maxilar, pero funcionalmente no tenía que ver con el quinto par craneal. El nervio facial, a través de un nervio que se llama el nervio petroso mayor, logra llegar y hacer anastomosis con este ganglio térico-palatino que sí le pertenece al facial y después incorporando sus fibras a través del nervio cigomático temporal, estimula parasimpáticamente la glándula lagrimal. No solamente eso, sino que también en la parte profunda y a través de los nervios nasopalatinos y nasales posteriores, superiores, medios e inferiores, estimula las glándulas de la mucosa nasal, con el mismo ganglio, pero con diferentes nervios. Y también el nervio facial, incorporando sus fibras a nivel de un nervio que es la cuerda del tímpano, se relaciona con el nervio lingual, pero incorporando las funciones del nervio facial. Establece sinapsis con un ganglio parasimpático que se denomina ganglio submandibular, que está pegado al nervio lingual, pero que no tiene que ver funcionalmente con el quinto par craneal, por lo menos parasimpáticamente. El nervio lingual del quinto par craneal, como función que le corresponde, es el responsable de la sensibilidad general de la mucosa lingual. Sin embargo, la cuerda del tímpano incorpora fibras del séptimo par craneal que realizan sinapsis en el ganglio submandibular para poder estimular lo que corresponde a la glándula submandibular y sublingual. Existe también
un ganglio que se denomina ganglio geniculado, que aquí no está señalado en círculo porque es un ganglio de tipo sensitivo, no es visceromotor como el pterigo-palatino y el submandibular. Este es un ganglio que tiene neuronas sensitivas y que a través de la cuerda del tímpano, que es un nervio que lleva varios tipos de fibras, se incorpora también al nervio lingual para responder a la función de la sensibilidad del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Si usted se muerde la lengua, si usted siente frío en la lengua, si usted siente calor en la lengua, si usted es capaz de detectar un pelo, una piedra, un trozo de papel, una espina de pescado en los 2/3 anteriores de la mucosa lingual, eso es sensibilidad general. Nervio lingual es lo que le corresponde al quinto par craneal. Pero si usted siente dulce el café, si usted siente salado el plato que se está comiendo, si usted siente el sabor del limón, el ácido del limón, esas sensaciones son captadas por el nervio facial, que es parte de la responsabilidad que le corresponde a la cuerda del tímpano. Y ese tipo de neuronas sensitivas especiales del gusto están acá, para el facial. Entonces ahí está descrito lo que he dicho. En neuro lo vamos a ver que en el tronco encefálico hay núcleos, agrupaciones de neuronas. Para el facial, por ejemplo, hay un núcleo que se llama núcleo lacrimomuconasal, que una vez que sale y a través del nervio petroso mayor, establece sinapsis en el ganglio térico-palatino, lo que ya dije, incorpora fibras a través del nervio cigomático temporal para estimular la glándula lagrimal, produciendo más lágrimas. Pero también hay un núcleo que se denomina salivatorio superior, que incorporando fibras a través de la cuerda del tímpano, llega a un ganglio, que es el ganglio submandibular, que controla la glándula submandibular y sublingual. En este esquema de tipo general, lo mismo, este es parte del tronco encefálico, sistema nervioso central. Este es un núcleo, representando lo que corresponde al núcleo lacrimomuconasal, glándula lagrimal, glándulas de la mucosa nasal, pero también es un núcleo que está representando la acción de estimular la producción de saliva. El núcleo se denomina salivatorio superior, aquí están representados como uno solo, pero son dos, que incorporando fibras a través de la cuerda del tímpano, establece sinapsis con el ganglio denominado submandibular, para estimular parasimpáticamente la producción de saliva de la glándula submandibular y de la glándula sublingual. Aprovechando el mismo esquema, aquí está el control simpático que habíamos visto en el sector del cuello. Sus primeras neuronas están dispuestas a nivel del asta lateral de los segmentos medulares T1 y T2. Se incorporan a través del tronco simpático cervical, realizan sinapsis a nivel del ganglio fusiforme y a través de elementos vasculares de la carótida interna o de la carótida externa logran llegar a los elementos que ellos tienen que controlar. ¿Y cuál es la función del simpático? Inhibir la producción de lágrimas, inhibir la producción de la secreción de la mucosa nasal, inhibir la producción de saliva de la glándula submandibular y de la glándula sublingual. También, aprovechando este otro esquema, que ya tiene un recorrido fuera de lo que corresponde a la cavidad craneal, este es el nervio petroso mayor, que utilizando uno de los forámenes de la base del cráneo, que se denomina el canal pterigoideo, que está en la base de los procesos pterigoideos, llega a hacer sinapsis en el ganglio térico-palatino y a través de conexiones con ramas del nervio maxilar, específicamente el nervio cigomático temporal, llega a la glándula lagrimal para aumentar la producción de lágrimas. Esa es la función parasimpática del nervio facial. También la función simpática
se incorpora a través de elementos vasculares y solamente pasa porque las neuronas están o en el asta lateral de T1 y T2, la segunda neurona está en el ganglio cervical superior, de tal manera que estas fibras ya son postsinápticas. Por eso no hay sinapsis aquí. Pasan solamente a través del ganglio etérico-palatino, pasan a través del nervio cigomático, se incorporan al nervio cigomático temporal y lo que hacen entonces es inhibir la producción de lágrimas. Ese es el esquema general de lo que corresponde a la función visceromotora, específicamente para poder controlar el aumento, el incremento de lágrimas de la glándula lagrimal. Y aprovechando el mismo esquema, explicamos lo que correspondía al control simpático de la misma glándula. El parasimpático estimula, el control del sistema nervioso simpático inhibe la producción de lágrimas. En lo que corresponde al control de la mucosa nasal, lo que está de color celeste es la acción parasimpática del séptimo par craneal en un núcleo que se llama lágrimo muconasal. Solamente pasa porque la segunda neurona está en el ganglio etérico-palatino, pasa a través del recorrido intrapetroso del nervio facial y a través del nervio petroso mayor, llega a la fosa etérico-palatina, establece sinapsis con la segunda neurona del ganglio etérico-palatino y a través del nervio nasopalatino o los nervios nasales posteriores, superiores, medios e inferiores, llega a estimular de manera directa las glándulas de la mucosa nasal. Incrementa la producción de la secreción de la mucosa nasal. Y también, desde T1 y T2, que están dispuestas a nivel del asta lateral, son las primeras neuronas que a través del tronco simpático cervical hacen sinapsis en el ganglio fusiforme. Como él no puede llegar directamente a la fosa nasal, incorpora parte de las fibras postsinápticas, simpáticas, en elementos vasculares que sí son capaces de llegar hasta la secreción de la mucosa nasal. El parasimpático del facial estimula la secreción de mucosa nasal, mientras que el simpático lo que hace es inhibir la secreción de la mucosa nasal. Cuando nosotros estamos resfriados, cuando estamos con una rinitis de tipo alérgica o de tipo viral, tenemos un incremento en la producción de secreción de la mucosa nasal. Hay una sobreestimulación por inflamación, por irritación. Y muchas de las personas, ustedes también lo van a indicar, para poder evitar este goteo abundante de la secreción nasal, utilizan algunos medicamentos que son antialérgicos. Y dentro de esos medicamentos que son antialérgicos, muchos de ellos tienen una acción simpática mimética, o sea que se simulan, se parecen a la acción del sistema simpático, que es inhibir la producción de secreción de la mucosa nasal. Y con eso entonces se logra contrarrestar el incremento de este goteo constante de la parte anterior de la mucosa nasal. El séptimo par craneal tiene un control nervioso dispuesto a nivel de la corteza cerebral, lo que se denomina una motoneurona superior, pero también tiene en el interior del tronco encefálico una motoneurona inferior. Esta es la motoneurona voluntaria. Estas están como controladas por la motoneurona superior. Cuando estas quedan liberadas por un daño de la corteza cerebral, se producen desórdenes desde el punto de vista funcional del séptimo par craneal o de cualquier otro nervio. Entonces, esta es una motoneurona superior de la corteza cerebral que envía sus axones a los núcleos motores del facial. Esto no nos interesa mucho por ahora, es una explicación general. Y esta neurona, lo interesante es que tiene un doble control motor. Esta neurona se cruza con su contralateral para poder controlar la rama superior del nervio facial, la temporofacial, pero también la cervicofacial. Por eso aparecen dos líneas, una de tipo continua y otra de tipo punteada. Pero no solamente hace eso, sino que además
este que viene con una línea de color naranja, también controla el facial superior ipsilateral. Entonces, cuando hay un daño de la motoneurona superior, se produce un daño de la hemicara contralateral. Sin embargo, el facial superior queda con algo de movilidad, con algo de función, porque el facial, la neurona superior, controla el facial superior de este lado, pero también el facial superior de este otro lado. Pero en cambio el facial inferior tiene un solo control motor que proviene de este lado. Eso es lo que hace la diferencia entre una parálisis facial central y una parálisis facial periférica. Si se rompe el nervio en su recorrido periférico, el daño es de la hemicara completa. Pero a pesar de tener una parálisis de la hemicara completa, este paciente tiene muchas posibilidades de poder recuperar, porque es simplemente un daño de la fibra nerviosa. Es una destrucción de la vaina de mielina, que con el paso de los días y con algunos medicamentos logra restablecerse y mejorar entonces nuevamente la función de la hemicara afectada. Pero si es un daño de la motoneurona superior o de la motoneurona inferior, el paciente queda con una parálisis facial inferior de la rama cérvico-facial, pero no completo de la rama temporofacial. Por eso es que el paciente queda con una parálisis de la mitad inferior de la hemicara, pero puede mover y puede levantar las cejas. Sin embargo, este paciente tiene un compromiso mayor porque afecta a cuerpos neuronales. O es un daño a nivel de la corteza o es un daño a nivel de tronco encefálico. Entonces, mucho ojo porque estos pacientes que presentan parálisis faciales periféricas de la mitad completa de la cara tienen muchas posibilidades de poder recuperar porque es un daño del nervio en su recorrido extracraneal. Sin embargo, aquellos pacientes que tengan parálisis faciales en donde puedan mover lo que corresponde al facial superior, existen muchas posibilidades de que sea un daño a nivel central con pocas posibilidades de poder recuperar. Por ahora, lo central no se entiende mucho porque hay que explicar más detalles, pero sí lo periférico. Si el nervio se afecta en su recorrido extracraneal, la mitad de la cara se ve comprometida desde el punto de vista funcional. Esto era lo que yo les decía. Si es una parálisis facial periférica de la motoneurona inferior, una lesión de la motoneurona inferior afecta la mitad de la hemicara de manera completa, el 100%. Pero si es una lesión de la motoneurona superior, se afecta solamente la mitad inferior de la hemicara correspondiente al lado contralateral de la lesión. Este paciente tiene pocas posibilidades de poder recuperar. Este paciente tiene muchas posibilidades de poder recuperar porque es nervio. En cambio, estas son neuronas. Motoneurona superior, motoneurona inferior. También tienen que tener en cuenta como médicos que hay una serie de síndromes asociados al nervio facial. No todas las parálisis faciales se producen por diferencia de temperatura entre frío y calor, que pueden inflamar el nervio en el recorrido a nivel del canal del nervio facial o estilo mastoideo. También existen otros problemas que pueden ser alzas de presión. Ya sabíamos que dentro de ese cuadrante anterior y superior, el nervio no va solo, sino que va con una arteria. Si aumenta la presión arterial, se comprime el nervio y puede llevar a una disfunción de lo que le corresponde al séptimo par craneal. También, como lo veíamos en el quinto par craneal, hay un síndrome que se denomina de Ramsay-Hunt, que es un médico que describió el cuadro clínico asociado a un herpes zóster que está vinculado al séptimo par craneal. ¿Cómo se puede determinar que es un problema de herpes que afecta al séptimo par craneal? Porque en el cábun de la oreja, que es lo que antecede esta depresión, que antecede al conducto auditivo externo, pueden aparecer un elemento enrojecido del área cutánea de este cábun
o concha también le llaman, o pueden aparecer vesículas correspondientes a la inflamación del componente que le corresponde al séptimo par craneal. Toda esta zona del cabum o de la concha del conducto auditivo externo le corresponde en sensibilidad al nervio facial. Si se inflama el nervio, se deteriora la vaina de mielina y otra vez tenemos un compromiso de las funciones asociadas al séptimo par craneal, parálisis facial periférica. Si es una parálisis facial periférica, recuerden ustedes, miren, aquí hay una evolución de 30 días, la diferencia que existe en el sector de la parálisis facial periférica. Ya aparecen los pliegues más marcados, los líquidos ya no se van a caer por aquí, los alimentos van a poder ser incorporados desde la mejilla nuevamente al interior de la cavidad oral. Una evolución clínica de 30 días, la etapa inicial, la expresión desde el punto de vista de la disfunción de los músculos y su recuperación. Obviamente que esto no es espontáneo, sino que es con colaboración desde el punto de vista medicamentoso. ¿Preguntas hasta el momento? Ya lo habíamos mencionado, el séptimo par craneal, a través de la cuerda del tímpano, incorpora funciones de tipo sensitiva, pero sensitivas especiales, asociadas al gusto. Sus neuronas están en un ganglio que se denomina el ganglio geniculado, en este cambio de dirección que tiene el facial dentro de la porción petrosa del temporal. Aquí están las neuronas sensitivas del gusto, que incorporan sus axones a través de la cuerda del tímpano y se aprovechan del nervio lingual para poder llegar a los 2/3 anteriores de la mucosa lingual, para los sabores dulces, para los sabores salados, para los sabores ácidos. En cambio, el nervio lingual, que proviene de la rama mandibular del quinto par craneal, lo que hace es controlar la sensibilidad general: frío, calor, dolor, movimiento, tacto fino o tacto grueso, pero no es de tipo sensorial, no tiene que ver con gusto. El gusto lo incorpora el facial para controlar los 2/3 anteriores de la mucosa lingual. La función parasimpática, que es esta línea discontinua de color verde, ya la habíamos explicado, contra el ganglio pterigopalatino para la glándula lagrimal, las glándulas de la mucosa nasal o la glándula submandibular y sublingual. Un esquema muy general de lo que corresponde a la información que viaja a través del nervio lingual. Lo que está pintado de color amarillo con incorporación de un color celeste en la parte central corresponde a la información sensitiva general del quinto par craneal a través del nervio lingual. Si usted se muerde la lengua, si usted siente frío, si usted siente calor, si usted siente un pelo, un papel, una espina, una piedra, eso es nervio lingual. Sin embargo, el nervio lingual que incorpora fibras de la cuerda del tímpano correspondiente al facial, esta línea de color verde es una línea con información de tipo parasimpática que hace sinapsis en el ganglio submandibular. Eventualmente, como una variante anatómica, puede existir un ganglio sublingual para poder estimular la glándula sublingual y submandibular. La mayor parte de las personas tenemos solamente un ganglio, pero este único ganglio se divide para controlar las dos glándulas salivales, submandibular y sublingual. Y lo que está de color morado es la sensibilidad especial del facial para los sabores dulces, salados, ácidos, que pasando a través de la cuerda del tímpano, lo que hacen es conectarse con el ganglio geniculado. Es más o menos complicado entender las conexiones desde el punto de vista nervioso, pero es importante para poder entender cuál es el cuadro clínico de un paciente que presenta parálisis facial periférica. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Antes de continuar.
un esquema general de las funciones asociadas al séptimo par craneal. Les vuelvo a repetir, todo esto es sistema nervioso central, neuroanatomía. Estos son neuronas centrales que están en el interior del tronco encefálico. Tiene muchas funciones porque tiene muchas neuronas motoras, voluntarias, visceromotoras, sensitivas especiales que tienen que ver con el gusto, motoras voluntarias, pero cuando se proyectan en el nervio, todas estas fibras vienen viajando de ida y de vuelta. Y en la medida que ellas se van encontrando con las estructuras, se van diferenciando y van viajando por distintos caminos. Es como para meditarlo y tratar de analizarlo. Si tienen alguna duda sobre las funciones del séptimo par craneal, preguntarlas posteriormente. Lo habíamos dicho, lo estamos adelantando. Esto es parte del sistema de la audición, el oído externo. Lo que nos interesa por ahora es el oído medio, en donde hay una cadena de 3 huesos articulados por ligamentos. 2 de estos huesos tienen músculos. Este es el mayo o martillo, este es el incus o el famoso yunque, y este es el estribo o estapedio, que tiene conexiones con el oído interno. Y este músculo, con su tendón que aparece en el oído medio, desde la parte baja, corresponde al músculo del estapedio, o el músculo del estribo. Este músculo lo que hace es limitar los movimientos de vibración que tiene el estribo, para evitar que éste siga sobreestimulando células del oído interno. Si hay una parálisis facial, este músculo también se paraliza. Y al estar paralizado, los sonidos de alta intensidad hacen vibrar al tímpano, hacen vibrar al martillo, al incus, al estapedio o estribo, y si este músculo no se pone en tensión, el estribo va a seguir vibrando para sonidos de alta intensidad. Entonces el paciente va a sentir molestias cuando perciba sonidos de alta intensidad, dolor cuando escuche sonidos de alta intensidad, por una parálisis del nervio facial que lesiona la función del músculo del estribo. Sigue vibrando para sonidos de alta intensidad. No lo había mencionado, pero aprovechando el esquema, hay un músculo que se denomina el músculo tensor del tímpano, que es controlado por una rama del nervio mandibular, y lo que hace es que el martillo, que es empujado por el tímpano hacia la parte profunda del oído medio, este músculo tensor del tímpano lo que hace es poner en tensión al martillo para poder contrarrestar esa compresión que efectúan las ondas sonoras. Cuando nosotros a veces sentimos los oídos tapados, este músculo, que es el tensor del tímpano, lo que hace es empujar hacia afuera el tímpano para poder entonces descomprimir la presión que es ejercida dentro de este compartimento. Pero asociado al séptimo par craneal, la parálisis del séptimo par craneal, la parálisis facial periférica, provoca una lesión que se denomina de hiperacusia por vibración indefinida del estribo, que sigue causando estimulación por vibración del oído interno. Una representación general de las condiciones que presenta un paciente con una parálisis facial periférica. Se afectan los músculos de la expresión, cómo controla las lágrimas en términos de un incremento en la producción, la glándula lagrimal que se encuentra en el lado de la parálisis inhibe la producción de lágrimas y el paciente va a tener que utilizar, por indicación de ustedes, lágrimas artificiales. No solamente eso, sino que también se inhibe la producción de la secreción de la mucosa nasal y el paciente va a tener que utilizar algunas cremas o algunas gotas que humidifiquen la fosa nasal, porque la resequedad de la fosa causa picazón y una serie de reacciones a nivel de la sensibilidad de la mucosa nasal.
se va a resecar parcialmente lo que corresponde a la cavidad oral, la lengua y la mucosa de la cavidad oral, por una disminución importante de la saliva, de la glándula submandibular y de la glándula sublingual. Hiposialia, una disminución de saliva. Queda la saliva producida por la parótida, pero se disminuye de manera importante al dejar de funcionar la glándula submandibular y la glándula sublingual. Ya lo habíamos dicho, la hiperacusia para los sonidos de alta intensidad por la parálisis del músculo del estribo. Si este paciente toma líquidos, se le van a caer por la comisura de los labios correspondiente al lado afectado. Va a haber una situación que desde el punto de vista clínico se denomina lagoftalmo. Las lágrimas se van a caer por el ángulo de los ojos, por imposibilidad de poder cerrar completamente los párpados superiores e inferiores. Entonces hay una serie de condiciones. Muchas veces las personas se abocan solamente a tratar el problema motor de los músculos de la expresión, pero una parálisis facial es mucho más que eso. Hay que rehabilitar los músculos de la expresión, hay que prescribir lágrimas artificiales, un parche ocular durante la noche porque el párpado no va a cerrar y la conjuntiva se va a resecar, lentes durante el día para evitar la entrada de luz intensa, la humidificación de la mucosa nasal. El paciente a veces tiene que andar con una botellita de agua para poder también de alguna manera compensar la pérdida de saliva dentro de lo que corresponde a la mucosa de la cavidad oral y no hablarle tan fuerte porque los sonidos de alta intensidad como una bocina, como un pito o un sonido fuerte también le van a molestar. Preguntas para el séptimo par craneal. Esto es lo que se denomina un lagoftalmo. El párpado cae por hipotonía del músculo y las lágrimas se vierten hacia la parte externa, no por el conducto nasolagrimal, hacia el meato inferior, sino que directamente hacia la parte externa de la cavidad orbitaria. Cuando ustedes le piden al paciente que cierre con fuerza los párpados o la boca, la musculatura sana va a desviarse hacia el lado sano, sin embargo se pierden las arrugas en el lado en que se encuentra paralizado el nervio. Por muy pequeño que sea el niño, este tiene no más allá de 1 o 2 meses, los niños lloran con los ojos cerrados, pero este, sin embargo, no puede cerrar su párpado. Hay una clara arruga o comisura nasogeniana. La comisura del ángulo de los labios se desvía hacia el lado sano, de tal manera que esta es una parálisis facial periférica del lado izquierdo. Un esquema general de todas las funciones asociadas al séptimo par craneal. No es solamente pérdida de los músculos de la expresión. Es mucho más que eso el nervio facial. Ya lo habíamos visto, el síndrome de Ramsay-Hunt, que afecta por un herpes zóster, el cavum o concha del pabellón auricular, pero que por una inervación de tipo retrógrada puede llegar a comprometer el resto de las funciones que están integradas en el nervio facial. El octavo par craneal, o también denominado vestíbulo coclear, está asociado en su recorrido dentro del poro acústico interno con el nervio facial. Este es el séptimo par craneal, también nace a nivel del tronco encefálico, junto con el séptimo. Ambos se dirigen hacia el poro acústico interno, tienen un recorrido dentro del conducto auditivo interno, pero el octavo par craneal o vestíbulo coclear tiene dos componentes. Un componente para la audición, que está en la cóclea o caracol, y un componente de tipo vestibular, que está en el aparato vestibular. Ocupa los dos cuadrantes posteriores, tanto el superior como el inferior.
En cambio, el facial ocupa el cuadrante anterior y superior, y el componente coclear ocupa el cuadrante anterior pero inferior. Audición y equilibrio. Barras de equilibrio. Esto lo vamos a Profe, describir. Sí. se quedó pegado ¿Dónde? cuando después de hablar de las dos componentes del nervio. Profesor sigue pegado por si acaso. Ah, se salió.